Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en unas reflexiones, la verdad, muy interesantes sobre qué significa eso de cultivar una vida plena. Una especie de riqueza auténtica, podríamos decir. Suena bien eso de riqueza auténtica. Sí, ¿verdad? Y lo curioso es que vamos a mezclar fuentes bastante diversas. Sabiduría antigua, como Séneca, ecos de la India, Tolstoy, pero también visiones más modernas, Maxwell, Wooden, Le Corre. Una mezcla potente, sí. Y muchas de estas ideas, curiosamente, acaban usando la metáfora del jardín, un jardín que hay que cuidar. Así que, bueno, vamos a ello. La idea hoy es intentar sacar las claves, lo esencial de estas fuentes, para entender mejor qué significa prosperar de verdad, en un sentido profundo. Ajá. No hablamos solo de dinero, claro, sino de cómo nuestro entorno, nuestra idea de la riqueza, el ritmo de nuestro crecimiento personal, la conexión con los demás, cómo todo eso forma parte de este cultivo. Exactamente. Y lo fascinante, yo creo, es ver cómo ideas que a primera vista parecen, pues no sé, dispersas, al final se entrelazan muy bien. Tocaremos cosas como esa paradoja estoica, ¿no? De que no querer nada puede ser como tenerlo todo. Que tiene tela. Ya ves. O por qué es tan importante elegir bien con quién pasamos el tiempo, casi como elegir el suelo donde vas a plantar. Claro. Y también esa tensión entre la paciencia, que hace falta para que las cosas crezcan bien, con raíces fuertes, y la acción decidida, que a veces no puede esperar. Es como un análisis detallado de cómo construir satisfacción genuina, ¿sabes? Desde dentro. Vale, pues empecemos por ahí, por el entorno, por el suelo. Hay una frase muy famosa que se oye mucho, esa de que somos la media de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. ¿Sí? Atribuida a Jim Rohn a veces. Eso es. Suena casi a fórmula matemática, pero la idea de fondo es potente. Nuestro círculo más cercano es como el ecosistema donde crecemos. ¿O nos estancamos? Totalmente. Es una idea con mucho calado, ¿eh? Piénsalo así, como el suelo de tu jardín personal. ¿Es un suelo rico? ¿Permite que eches raíces? ¿O está, yo qué sé, apelmazano, lleno de piedras? Ya. Y esto, fíjate, conecta con John C. Maxwell, que sabe mucho de liderazgo. Él dice algo así como que un líder tiene que estar suficientemente cerca para relacionarse, pero suficientemente lejos para motivar. No va solo de llevarse bien y ya está. Claro. No es solo caer bien o tener afinidad. Es algo más. Más intencional, ¿no? Como seleccionar qué influencias dejas que te lleguen. Exacto. Se trata de buscar de forma activa relaciones y entornos que te nutran, que te reten a mejorar, que aporten, digamos, materia orgánica a tu suelo personal. Y a la vez, saber poner distancia con lo que te agota, lo que te tira para abajo. Como arrancar las malas hierbas. Justo, requiere ser consciente, muy intencional. Como un buen jardinero que mira la tierra y dice, aquí falta esto, esto sobra. No es algo pasivo, es una elección activa. ¿Dónde quiero florecer? Y eso nos lleva de la tierra a las semillas. Y aquí la cosa se pone, bueno, filosófica y creo muy potente. El principio estoico, ¿no? De Séneca y compañía. Ajá, los estoicos. Esa idea rompedora. No querer nada igual a tenerlo todo. Suena, radical. Séneca ya decía que ni toda la riqueza del mundo compra la tranquilidad, la satisfacción de verdad. Es que choca de frente con cómo vivimos hoy, ¿no? Con la cultura del siempre más. Pero si le das una vuelta, tiene una lógica aplastante. La riqueza no es un número en el banco, es una relación entre lo que tienes y lo que deseas tener. Claro. Si tus deseos siempre van por delante de lo que tienes, por mucho que acumules, siempre te sentirás Pobre. insatisfecho. Me viene a la cabeza esa anécdota de Rockefeller, que le preguntaron cuánto dinero era suficiente y dijo solo un poco más. Jaja, sí, esa es la famosa. Pero también circula otra idea, quizás atribuida a él también, de que un hombre es rico si con $10 se siente así, porque tiene todo lo que desea en ese momento. El enfoque cambia radicalmente. Totalmente. El atajo a la riqueza, entendida como contentamiento, como paz interior, no es tanto acumular más, sino desear menos. O, mejor dicho, desear de forma más consciente.
más alineada con lo que de verdad valoras. No es ser una seta porque sí. No, no va de eso. Va de cultivar la apreciación, de valorar lo que ya tienes. Y esto, fíjate qué bonito, conecta perfectamente con cómo definía el éxito John Wooden, el entrenador de baloncesto. Sí, su definición es muy conocida y se aleja totalmente de los marcadores externos, de ganar o perder. Totalmente alejada. Para Wooden, el éxito era la paz mental, que es el resultado directo de la autosatisfacción al saber que hiciste lo mejor que pudiste para convertirte en lo mejor que eres capaz de ser. Es potente, ¿eh? Muchísimo. Fíjate bien, el éxito no está en el trofeo, ni en el resultado, ni en cuántos kilos de tomates has recogido. Está en la integridad de tu esfuerzo, en la conciencia tranquila de haberlo dado todo con lo que tenías. Es la satisfacción del jardinero. Exacto. Del que ha cuidado su parcela con mimo, aunque ese año, por lo que sea, la cosecha no haya sido espectacular. La riqueza está en el proceso, en la dedicación, no solo en el fruto final. Entendido. Cuidar el entorno, cultivar el contentamiento. Vale. Pero, ¿y la preparación? ¿Y el tiempo? Hay una cita de Florence Scovel Shinn que es una advertencia seria. Si uno pide éxito y se prepara para el fracaso, obtendrá la situación para la que se ha preparado. Uf, esa es directa. Sí. Sugiere que no vale solo con desear o tener buena actitud. Tus acciones, tu preparación tienen que ir en la misma línea. Es un punto crucial, sí. Es como si nuestras expectativas y cómo nos preparamos crearan un campo de atracción para ciertas circunstancias. No puedes esperar recoger manzanas si solo has plantado cardos y has preparado la tierra para cardos, ¿no? Lógico. La intención necesita una preparación coherente. Si quieres un jardín lleno de vida, pues tienes que preparar la tierra, elegir buenas semillas, regar, quitar las malas hierbas. Acciones concretas. Tienen que estar alineadas con lo que buscas. Pero aquí viene la tensión, creo yo. Porque otra idea que manejamos es, no te apresures a madurar pronto. Se dice que los maestros, la gente sabia de verdad, son profundos y sutiles. Y eso suena a proceso lento, a no forzar las cosas. Sí, sí. ¿Cómo encajamos eso? La necesidad de prepararse activamente con la paciencia para no forzar la maduración. Pues esa es, yo creo, la sabiduría del buen jardinero. Saber que hay un tiempo para cada cosa. La profundidad, la sutileza de un maestro o la de un árbol viejo y fuerte, eso no se consigue de un día para otro. Necesita tiempo. Tiempo para que las raíces se hundan. Eso es, para que el conocimiento se asiente, para que la comprensión madure bien, es un proceso orgánico. Si lo intentas acelerar a la fuerza, Mal asunto. claro, sacrificas la calidad, la solidez. Si fuerjas una planta a dar fruto antes de tiempo, pues igual te da frutos pequeños, sin sabor, o directamente te cargas la planta. Entonces la clave es saber cuándo toca esperar y cuándo toca actuar. Exactamente esa es la clave. Cultivar la paciencia para que lo de dentro crezca a su ritmo. Pero a la vez estar muy atento, muy despierto, para actuar con decisión cuando toca. Ralph Waldo Emerson lo dijo de una forma memorable. No puedes hacer una amabilidad demasiado pronto porque nunca sabes cuán pronto será demasiado tarde. ¡Qué bueno! Hay momentos, como regar una planta que se muere de sed o decir una palabra de ánimo justo cuando hace falta, que no pueden esperar. La sabiduría está en desarrollar esa sensibilidad para saber, ¿toca cultivar bajo tierra, con paciencia, o toca actuar ya, a la luz del sol? Vale, vamos profundizando más. Y llegamos a una dimensión que ya conecta lo personal con lo universal, diría Leo Tolstoy. Tolstoy. Palabras mayores. En sus reflexiones más tardías, él sugería que entender a Dios, o llámalo fuerza vital, principio unificador, lo que sea, te lleva sí o sí a reconocer tu conexión fundamental con todos los seres humanos. Sí, es una idea muy poderosa y que resuena en muchas tradiciones, ¿eh? Hay una fuente de sabiduría india que lo dice de forma muy, muy directa y humilde. No te enorgullezcas, da igual lo alto que estés en la vida. En ti y en mí y en cada persona vive el mismo Dios. Somos todos seres iguales. Tela, es una llamada a la humildad radical, ¿no? Totalmente. Y a reconocer que hay una esencia común, más allá de las diferencias de estatus, de dinero, de creencias. Eso desmonta cualquier tentación de mirar a los demás por encima del hombro, si reconoces esa chispa común. Adiós jerarquías. Adiós a las jerarquías artificiales, las basadas en lo externo. Y ojo,
que esta idea de unidad no tiene por qué ser una sumisión pasiva a algo superior. Henri Amiel, el pensador suizo, lo matizaba muy bien. ¿Qué decía Amiel? Decía algo como: mi alma no está unida a Dios por la sumisión, sino por su capacidad de comprenderle y, a través de él, de ser eterna. Es una participación consciente, entender activamente nuestro lugar en el gran puzzle. No somos piezas sueltas. Para nada. Somos hilos de un mismo tapiz, interconectados. Y Tolstói cierra el círculo de una forma muy, muy emotiva. Sí, con esa frase tan simple y tan profunda. Todos somos hijos del mismo Padre, y es antinatural no amar a nuestros hermanos. Volviendo a la metáfora del jardín, si entiendes que todo el jardín es un único ecosistema, pues entiendes que la salud de una planta afecta a las demás. Lo que nutre a una parte enriquece al todo, lo que daña a una empobrece al conjunto. Nuestras acciones tienen eco. Claro. Por pequeñas que parezcan, impactan en ese ecosistema que compartimos. Reconocer esta unidad nos debería llevar a actuar con más cuidado, con más consideración. Me gusta cómo se van tejiendo las ideas. Y hablando de integrar cosas, hay una analogía muy buena de Erwan Lecour, el de Movnat. ¿Sí? ¿La del cuerpo y el movimiento? Esa. Compara fortalecer el cuerpo, lo físico, con mejorar el hardware de un ordenador. Y las habilidades de movimiento, o sea, cómo usas ese cuerpo de forma eficaz, serían el software. Es una metáfora genial y súper aplicable a nuestro jardín interior. Puedes tener el mejor hardware del mundo, un cuerpo fuerte, una mente brillante, dinero. Pero si no tienes el software... Exacto. Si no tienes la sabiduría, la inteligencia emocional, la capacidad de actuar bien, ese potencial se queda a medias. Es como tener un ordenador potentísimo, pero sin programas o solo con el WordPad. Jaja, vale. Y al revés también funciona, ¿no? Un software increíble en un hardware que no tira. Tampoco sirve de mucho. Precisamente. Puedes tener ideas geniales, una sabiduría interna profunda, el software. Pero si tu hardware, tu salud, tu energía, tus circunstancias está muy tocado o no lo cuidas, pues te va a costar un mundo llevar esas ideas a la práctica. La clave es la armonía, la integración. En el jardín necesitas un suelo fértil y bien cuidado, el ser, el hardware, y también buenas técnicas de cultivo, aplicadas con maña, el hacer, el software. O sea que los logros externos sin una base interna sólida serían como... Como plantas muy llamativas, muy vistosas, pero con raíces superficiales. Impresionan, pero al primer viento fuerte, adiós. O a la primera sequía. Ya. Y por otro lado, un gran potencial interior que no se expresa, que no actúa, son como semillas maravillosas guardadas en un cajón. Nunca germinan. Entiendo. Los maestros esos profundos y sutiles de los que hablábamos son los que han logrado esa integración perfecta. Raíces profundas, el ser, y una expresión externa que florece y se adapta, el hacer. Son fuertes en la base y hábiles en la acción. Y todo este proceso de cultivar, de integrar, culmina o quizás se retroalimenta con la idea de compartir la cosecha. Y aquí entra Jean de La Bruyère, un moralista francés del 17. Ajá, La Bruyère. Con una observación sobre la generosidad que me parece muy aguda. Sí, decía algo así como que la generosidad reside menos en dar mucho que en dar en el momento oportuno. Esto es fascinante. Totalmente. Desafía la idea de que ser generoso es solo soltar mucha pasta o mucho de algo. Pone el foco en la pertinencia, en conectar con la necesidad real del otro en ese momento. Es como decir, un vaso de agua fresca para alguien sediento en el desierto vale infinitamente más que regalarle una piscina a alguien que vive al lado del mar. Exacto. El valor no está en la cantidad en sí, sino en lo adecuado que es para ese momento y esa persona. Justo. Y para poder ser así de generoso, de forma oportuna, hacen falta dos cosas, creo yo. Primero, una conciencia externa muy desarrollada. O sea, saber mirar bien, observar, percibir la necesidad real del otro. ¿Cuál es ese momento oportuno? No dar lo que tú crees que necesita, sino lo que necesita de verdad. Eso es. ¿Y lo segundo? La capacidad interna de dar, supongo. La libertad interna, sí. Poder compartir lo que tienes. Tiempo, atención, conocimiento, cosas materiales, sin sentir que te quedas vacío, sin ese miedo a perder. Actuar desde un lugar de abundancia interior. Confiar en que dar no te empobrece. Y aquí viene la paradoja.
La paradoja maravillosa, que al compartir la cosecha de tu jardín no solo no la disminuyes, sino que muchas veces la multiplicas. ¿Cómo? Explica eso. Porque al dar así, de forma oportuna y consciente, fortaleces los lazos, creas confianza, reciprocidad, inspiras a otros a hacer lo mismo. Se genera un círculo virtuoso que enriquece todo el ecosistema, todo el jardín social. Además, el propio acto de dar con desapego te libera y te conecta con esa unidad de la que hablábamos con Tolstói. En cierto modo, esta generosidad oportuna es como la máxima expresión de haber integrado todo lo demás. Todo encaja. La conciencia del entorno, el contentamiento que te permite dar sin miedo, la sincronización entre ver la necesidad y actuar, el reconocer que estamos conectados y la armonía entre tu ser interior y tu hacer exterior. Vale, pues si recapitulamos un poco este viaje por el jardín de la riqueza auténtica, ¿cuáles serían las claves principales que nos llevamos? Parece que todo empieza por ser muy conscientes del entorno social, ¿no? Esas 5 personas. Sí, elegir activamente un entorno que te nutra, que te impulse, eso es fundamental. Luego, redefinir la riqueza y el éxito, salir de la simple acumulación y buscar ese contentamiento estoico, esa satisfacción por el esfuerzo bien hecho de Wooden, la paz mental como el verdadero trofeo. También hemos visto esa danza delicada entre la paciencia para que las cosas crezcan bien, profundas, sutiles, y la necesidad de actuar con decisión, con preparación, en el momento justo. Lo que decían Scowell, Sheen y Emerson, ni forzar ni quedarse quieto. Exacto. Y muy importante, reconocer nuestra conexión profunda con los demás. Esa visión de unidad de Tolstói, de la sabiduría india, que nos llama a la humildad, a la responsabilidad compartida. Integrar nuestro mundo interior, el ser, el hardware, con nuestras acciones y habilidades en el mundo, el hacer, el software, como decía Lecor, que vayan de la mano. Y finalmente, cerrar el círculo practicando esa generosidad inteligente, ¿no? Centrada en la oportunidad, en la necesidad real, más que en la cantidad. Como decía La Bruyère, compartir la cosecha para que todo el jardín prospere. Una mirada que vaya más allá de tu propia parcela, buscando que todo el conjunto florezca. Creo que estas ideas, aunque vengan de sitios muy distintos, juntas ofrecen una hoja de ruta muy rica, muy práctica, para quien busque una satisfacción más profunda, más duradera. Una riqueza que, desde luego, el dinero solo no puede comprar. Y para que nos quede algo resonando, una última reflexión para darle vueltas. Si aceptamos esta idea de que nuestro bienestar está tan conectado al de los demás, como las plantas en un jardín compartido, Ajá. ¿cuál podría ser esa pequeña acción concreta, esa semillita de amabilidad, de comprensión, de generosidad oportuna, que podríamos plantar hoy mismo? Algo pequeño quizás, pero que tenga el potencial no solo de cuidar nuestro propio jardín, sino de añadir un poquito de belleza y fertilidad a ese jardín común que todos habitamos. Buena pregunta. ¿Para seguir cultivando? Algo en lo que pensar, sí, mientras continuamos con nuestro propio cultivo personal.